surgen inconformidades en todo el país. De esos asuntos llegan mecánicamente a los juzgados de distrito. Pero la Corte dice, vengan esos asuntos, vamos a ejercitar una facultad absoluta mediante la cual yo tengo la facultad de decir que esos asuntos tú no los conozcas, jueces de distrito que están en todo el país. Y todos los jueces de distrito que han recibido a veces miles de demandas, tienen que enviar esos asuntos a la Suprema Corte para que la Suprema Corte, al estudiar algunos de esos asuntos, una pequeña parte, dicta los criterios que a ella le convienen. En esta clase de negocios, normalmente están en juego los intereses del país, los intereses nacionales, porque se trata de negocios en donde se tiene que ventilar cuestiones como el interés nacional, el interés de grupos importantísimos de la población, como grandes sectores como los sindicatos, los campesinos, las escuelas, los estudiantes, en fin. Pero la Corte, a través de criterios torcidos y falaces, siempre le da la razón al Estado, al espíritu de esas leyes que fue imbuido, que fue establecido desde que inició la ley, desde que inició en forma de iniciativa que hace surgir el Poder Ejecutivo. Y entonces todos los demás jueces, todos los demás tribunales simplemente se convierten en amanuenses, en escribientes, porque la Corte dice, estos asuntos tendrán que resolverse así. Y todos los jueces y todos los magistrados del país lo único que hacen es recibir esos asuntos de los que ellos debieron haber conocido de una manera original y de una manera autónoma e independiente. La Corte está muy interesada en que los criterios jurídicos se uniformicen y que todos hagan lo que dice la Corte. Eso no es justicia, porque los jueces por eso son jueces, por eso se preparan, por eso van a las universidades. Y entonces ellos tienen que tener el talento, la sabiduría, el arte para hacer buenas resoluciones. La Corte no tiene por qué importarle el sentido de una resolución. No tiene ningún interés la Suprema Corte. Es simplemente un poder de hecho. Un poder de hecho. ¿De dónde le deriva el poder a la Suprema Corte? Le deriva del poder que le da el otro poder más grande, que es el Poder Ejecutivo. Hemos visto cómo en los días que corren, con los presupuestos altísimos que maneja el Estado, la Federación, hay una disposición sin ningún fundamento, una disposición que causa vergüenza. La Corte, el Consejo de la Judicatura, firman un convenio que no tiene absolutamente ningún fundamento, en ninguna parte, no lo puede tener tampoco. Mediante este convenio, el Consejo de la Judicatura, órgano policíaco del gobierno federal encargado de administrar y de vigilar a los jueces y magistrados federales, el Consejo de la Judicatura, órgano policíaco del gobierno federal encargado de administrar y de vigilar a los jueces y magistrados federales, el Consejo de la Judicatura le encomienda al Ejército Mexicano y a la Secretaría de la Defensa Nacional que le construyan una gran cantidad de edificios para instalaciones de la burocracia que se encargará de establecer y de manejar lo referente a un ramo de la justicia como son los juicios orales. Yo he visto bastantes notas referentes a la implantación de los juicios orales en México y ninguna nota que yo haya leído trae aspectos de fondo de en qué consisten realmente estos juicios orales, para qué son. Simplemente lo que publicitan es que es algo muy bueno, que va a haber mejor justicia,
que se van a respetar los derechos humanos, en fin, una serie de cuestiones, pero no han establecido, no han esclarecido las causas reales de estos juicios orales. Los juicios orales es simplemente la implantación en México del sistema de justicia inglés y de los Estados Unidos, porque ese es un sistema, un instrumento que conviene al gobierno federal y al sistema político. El sistema que nosotros hemos que teníamos establecido también son juicios orales, es oral, es acusatorio, es adversarial. Y entonces, ¿dónde está la novedad? No hay ninguna novedad. Lo que pasa es que las instituciones se deforman, se tuercen, y lo que se requería en todo caso es mejorar este sistema que nosotros tenemos. Pero si nosotros comparamos las posibilidades de defender los derechos humanos, los derechos constitucionales, es más efectiva la defensa a través del anterior sistema. Sencillamente hay una cuestión, nunca lo dice la publicidad de la propaganda oficial. En este nuevo sistema lo van a controlar los fiscales, los policías y por lo que se está viendo hasta el ejército. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte? El Consejo de la Judicatura es presidido por el presidente de la Suprema Corte. ¿Y por qué el Consejo de la Judicatura, es decir, la Suprema Corte, podemos decir, le está entregando 7,000 millones de pesos al ejército, sin ninguna condición, sin ninguna garantía de que el ejército cumpla para que le construya edificios e instalaciones solamente para establecer los juicios orales? Podemos pensar que esto de los juicios orales es un negocio también. Lo están estableciendo para estos negocios, para estos grandes negocios de contratismo. Y entonces, el Poder Judicial Federal, ¿no es vergonzoso esto? Le pide al ejército que le construya sus edificios porque el Poder Judicial es tan inepto que no lo puede hacer. Pero no consideremos que sea así de simple la cosa. Tienen que haber compromisos muy graves. Quiere decir que el ejército está detrás de estos juicios orales, lo cual incluso es lógico. Porque en este sistema de los juicios orales de la justicia inglesa y de la justicia de los Estados Unidos, más del 70% de asuntos en la materia penal son resueltos no por jueces ni por tribunales, sino por los fiscales y las policías, como ya lo dije. De una manera aberrante está establecido en estas disposiciones, en la normatividad, que en un momento dado de la investigación, los afectados, los que recibieron el daño con los delitos, negocian con el inculpado, con el acusado, bajo la dirección del fiscal para llegar a un arreglo. Si hay la comisión de delitos graves, pues los delitos graves se ponen en la mesa de las negociaciones de una manera institucional, de una manera legal, para que se pongan de acuerdo ofendido y acusado, imputado, para ver con cuánto se cae el acusado para que el asunto quede terminado y ya no pase al tribunal. En eso consiste este sistema, que la propaganda no dice que es el sistema inglés ni el sistema norteamericano. La privatización de la justicia. Es la privatización de la justicia, exactamente. Entonces la Suprema Corte se dedica a conhonestar, a convalidar estas políticas. Hay una cuestión, un punto en concreto, quiero ejemplificar un caso de aberración de la Suprema Corte, porque desgraciadamente por nuestra cultura jurídica
se piensa que la Suprema Corte dicta resoluciones pues con cierta calidad, que lleven justicia, que lleven valores, que lleven imparcialidad, pero desgraciadamente no es así. En los asuntos que se siguen en contra, sobre todo de los servidores públicos del Poder Judicial Federal, en contra de jueces, en contra de magistrados, en contra de secretarios de tribunales, y esto pudiera parecer que no tiene importancia, pero la tiene mucho. Si el juez o magistrado o secretario se sienten acosados, se sienten vigilados, se sienten perseguidos en un momento dado, pues claro que no van a rendir de una manera cabal, no van a dictar buenas resoluciones. ¿Por qué? Porque están siendo acosados. El Consejo de la Judicatura es un órgano sumamente acosador, castigador, que se apliquen, si una resolución está bien dictada, yo diría de una manera óptima, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de la justicia, pero al juez, por lógica, por orgullo profesional, por sabiduría incluso, no tiene necesidad de invocar ningún criterio de la Corte. ¿Por qué? Porque los criterios de la Corte son aberrantes. Y entonces el juez dicta con honestidad su resolución. Desgraciadamente hay alguien que se va a sentir afectado de eso, los que le llaman orejas, los que le llaman, pues, policías que están ahí de manera clandestina y dan cuenta de esa resolución, y ya viene el Consejo y hace una visita arbitraria y por ahí le encuentran una faltita que no tiene la menor importancia, y con esas actuaciones así, el Consejo de la Judicatura suspende a un juez, un órgano policíaco. Eso sí, es un órgano policíaco de lujo, ¿no? Porque los consejeros son magistrados, son jueces, son altos recomendados políticos ligados directamente al presidente o a los políticos encumbrados, sobre todo del Senado de la República, incluso hasta de los grandes empresarios. Porque ahora el Poder Judicial está ya totalmente lleno, sobre todo en los altos mandos, de cuadros sacados del sector empresarial. Son los que mandan ahí. Con este señor Azuela, que fue presidente durante muchos años y que presidente de la Suprema Corte, que hizo mucho ruido, un hombre muy vanidoso, en fin, ahí tenía varios asesores, varios auxiliares inmediatos de Televisa. El señor tan presuntuoso, tan metiche, incluso porque se metía en muchas cosas, ¿sí? Creo que todavía sigue en la Suprema Corte, ¿eh? Sigue todavía cobrando ahí, tiene un sueldazo todavía, además de lo que se le paga como exministro. Porque a los ministros no se les reduce el sueldo, tienen sueldos escandalosamente altos. Ganan más aquí los ministros y los consejeros de la Judicatura que los altos mandos del Poder Judicial de los Estados Unidos.